Ahora vamos a ver las partes que componen la oración. Dos partes muy importantes, como es el sujeto y el predicado. Vamos a escribir aquí parts of a sentence. Parts of a sentence. Parte de la oración. Sujeto y predicado. Subject and predicate. Subject, predicate. El sujeto y el predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la parte de oración de lo cual se dice algo. El sujeto es la parte de la oración de lo que se habla. Y en este caso, por ejemplo, dice, we went to the park. ¿De quién estamos hablando? De nosotros. De nosotros estamos hablando. El sujeto de la oración es la parte de la oración de lo que se dice algo, de lo que se está hablando, de lo que se está hablando. En este caso, estamos hablando, diciendo que we went to the park. Entonces, el sujeto de esta oración es esta palabra. Y le vamos a escribir una S. Una S especificando así sujeto. Ahora, lo que se está hablando de ese sujeto se llama predicado. Entonces, aquí, ¿cuál sería el predicado? Estamos diciendo que esto es lo que se dice con respecto a lo que se está hablando, el sujeto. Ahora, el predicado es lo que se dice del sujeto. Quiere decir que el predicado sería went to the park. Went to the park. Entonces escribimos aquí predicado, una P. Ahora, hay patrones de oraciones que son bien simples para componer oraciones más complejas. Y vamos a ver cuáles son esos patrones. Ahora, en esta oración, he likes to drive. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Estamos hablando que a él le gusta manejar. Entonces el sujeto es la palabra he. He. El predicado es likes to drive. Vamos a tener otros ejemplos aquí. Vamos a escribir la definición de lo que es el sujeto en inglés. Ustedes lo van a tener escrito en inglés y en español en el libro. Vamos a borrar estas oraciones. Y vamos a escribir aquí subject. ¿Qué es el sujeto? Subject of a sentence. Subject of a sentence is the part of the sentence sentence es oración en español, about which something is said. Is said. ¿Cómo traducimos esto? El sujeto es la parte de la oración de lo cual se está diciendo algo. Ejemplo, en el ejemplo anterior,
He likes to drive. Para que esto quede bien claro, tenemos que repetirlo varias veces. ¿Cuál es el sujeto, dijimos? Es la palabra he. Vamos a escribir una S aquí. En la parte de la oración de quien se dice algo, ¿qué estamos diciendo de él? Estamos diciendo que le gusta manejar. Ahora, vamos a escribir otros ejemplos. Para entenderlo mejor. Subject, what we're naming. What we are naming. Predicate, where we're talk about. Predicate, what we tell about. What? Tell about it. Vamos a subdividirlo así para poderlo entender mejor. Only a few of the cookies ¿De qué estamos hablando aquí? Al terminar esta oración, estamos hablando de los cookies. Were burned. Entonces aquí estamos hablando de que las galletas, algunas, pocas se quemaron. ¿Cuál es el sujeto? Aquí el sujeto no es una persona, el sujeto es una cosa. Entonces nos podemos recordar que el sujeto generalmente es un sustantivo, es a noun, sustantivo. ¿Qué es sustantivo? Dijimos que el sustantivo nombra cosas, personas, lugares e ideas. Aquí entonces sabemos que estamos hablando de una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Estas son galletas. Este es el sujeto y este es el predicado. Aquí estamos nombrando, como dice aquí, what we are naming. Estamos nombrando, ¿qué? Cookies. Y aquí estamos diciendo qué pasó con esos cookies. Se quemaron. Vamos a leer esta oración todos juntos. Only a few of the cookies were burned. El verbo aquí está en pasado, como ustedes pueden ver. La ed indica el pasado. Las oraciones no necesariamente tienen que llevar varias palabras, 8 o 10. Pueden llevar 2 palabras, pueden escribirse 2 palabras y si conducen un pensamiento completo, esas 2 palabras, ese grupo de palabras es una oración. Por ejemplo, en el caso de estas 2 palabras, ice melts. ¿Qué se está diciendo del hielo? El hielo se derrite. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es hielo. Lo que se está diciendo del hielo es el predicado.
¿Qué se está diciendo del hielo? El hielo se derrite. ¿Cuántas palabras son? Son 2. Y si nosotros entendemos lo que esas 2 palabras quieren decir que el hielo se derrite. Si tuviéramos solo una palabra, por el contrario, si solamente viéramos o solamente dijéramos, solamente leyéramos esta palabra, por ejemplo, melts, no está conduciéndonos, no nos está formando una imagen en la mente. Si nosotros la decimos, no decimos nada. Si nos la dicen, no dice nada. Si la leemos separada, tampoco dice nada. No está expresando un pensamiento completo. Si leemos solamente eyes, tampoco dice nada. Solamente dice eyes. Para que conduzca, para que exprese un pensamiento completo, debemos de tener el verbo. El verbo es la parte muy importante de la oración. Puede haber solo una palabra y ser verbo, y eso es una oración. Ahora, otro ejemplo. Vamos a borrar estas oraciones. They voted for Watson. Y aquí vamos a poner el verbo. Watson es un nombre propio y por lo tanto lo escribimos con mayúscula. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El sujeto es they. Se fijan que es un pronombre. They. El verbo es voted for Watson. Y si solamente leyéramos they voted, ¿estaría conduciendo un pensamiento completo? No, porque tiene que contestar una pregunta. Tiene que decirnos más sobre este sujeto para que exprese un pensamiento completo. Ellos votaron por Watson. El nombre de la persona es Watson. Votaron. Está en el pasado. Otro ejemplo es the gas tank Aquí vamos a decir algo del tanque de gas. Lo que digamos del tanque de gas, eso constituye el predicado. The gas tank was empty. Como les dije anteriormente, hay muchas reglas de la gramática en español que rigen la gramática en inglés también. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver la M. La M, la regla en gramática dice que antes de P o B labial, se escribe M. Aquí lo estamos viendo, estamos escribiendo una M antes de la P. Y aquí el sujeto es gas. Este es el sujeto. Y ese was empty es el predicado. Entonces, estamos claros en que el sujeto es la parte de la oración del cual se dice algo. De lo que se habla, ese es el sujeto. El predicado es la parte de la oración que dice algo del sujeto. Lo que se dice del sujeto es el predicado. Y se dice en inglés, casi es lo mismo. Sujeto en español, en inglés subject and predicate. Subject and predicate. Subject, what we are naming. ¿De qué estamos hablando? Aquí en este caso es un pronombre. They. En este caso es una cosa. Gas. Aquí, what we tell about it. De lo que hablamos del sujeto, eso es el predicado. Y si lo escribimos solo en 2 palabras, vamos a
a tener they voted. Y aquí, the gas tank was empty. Gas empty. Eso es lo que constituye el sujeto y el predicado, las partes de la oración. Claro que en esto hay sujetos compuestos, hay verbos compuestos, hay objetos compuestos, y eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Tenemos que estudiar a profundidad esto para que nosotros podamos comprenderlo. La gramática es importante para poder llegar a hablar el idioma inglés propiamente, porque la gente necesita saberse comunicar, saber escribir. No importa el acento, como la gente dice, el acento que una persona tiene, no importa. La persona que vive en Estados Unidos, que ha nacido en diferentes estados, tiene diferentes acentos. Eso no es lo importante en el aprendizaje de un idioma. Lo importante es la enunciación de las palabras. Está cerrando los labios para decir la B. Está cerrando los labios para que salga el sonido de la M. Está explotando la T para decir, por ejemplo, el caso de tell. No es what. Aquí hay una T. Aquí hay otra T. Y cada una de estas dos letras, que es la misma, tienen un sonido. Y hay que dárselo. Muchas veces uno no quiere hacer esos sonidos por pena que lo juzguen mal. Ya está hablando como americano. Hablar como americano no es copiar, sino es enunciar las palabras correctamente. Por eso es que nos hemos encargado de enseñar la fonética, el sonido de las letras, para poder enunciar las palabras correctamente, para que nos entiendan lo que estamos diciendo y no nos adivinen por el contexto de la palabra. Así es que cuando decimos una palabra como esta, no decimos bought it, sino que decimos v. Decimos la palabra con el sonido de la V, la bidental. Y nosotros tenemos que esforzarnos más, porque cuando aprendemos a leer español, no nos hacen énfasis en la diferencia de la B labial y la B labidental. Entonces tenemos que aprender esos sonidos para darle a cada B el sonido que le pertenece. Ahora vamos a aprender cómo se construyen oraciones eficientes. Muchas veces uno quiere hacer una oración y realmente no está expresando un pensamiento completo, aunque tenga un montón de palabras. En inglés hay patrones de oración y es muy fácil construir oraciones para escribirlas y después para aprenderlas a hablar, si uno aprende los patrones de cómo construir oraciones. El primer patrón que vamos a aprender es el de subject and verb. Esto es casi una repetición de lo que vimos anteriormente, pero lo tenemos que hacer así cuando no tenemos una base en la gramática de inglés. Y vamos a adquirirla en esta forma. Vamos a aprender a construir oraciones simples primero. Subject and verb. Esa es la forma como lo vamos a hacer. Y dice pattern number 1. Patrón número 1. Vamos a ver cómo se construye esta oración. Quiere decir que va a tener un sujeto y un verbo. Eso es lo que estamos diciendo. Eyes, otra vez.
melts. El sujeto es ice, melts es el verbo. Vamos a escribirle aquí subject, verb. El otro ejemplo es the rain stopped. The rain stopped. No es necesario que escribamos the, pero lo podemos hacer. En este caso, the no, el artículo no altera lo que estamos haciendo aquí. Este es subject, este es el verbo. Subject, verb. Babies cry. Sujeto, babies, cry es el verbo. Cry, llora. Los niños lloran. The game began. Aquí tenemos game como el sujeto, began como el verbo. De estas dos palabras que ustedes ven aquí, podemos construir una oración con muchas más palabras. Este es el primer patrón de una oración, el patrón simple. Vamos a agregarles el artículo y vamos a escribir un adverbio. Vamos a escribir un adjetivo. Pero vamos antes de eso, a ver el otro patrón de oración, que es subject, verb, and object. Espero que escriban estas oraciones que vemos aquí, porque en su libro de trabajo ustedes les van a pedir que escriban patrones de oraciones. Y para escribir eso, tienen que acordarse de esto, o regresar al tape o ponerlo otra vez, de acuerdo como ustedes quieran estudiar. Esto es muy importante, no lo pasen desapercibido, porque esa es la forma como tenemos que aprender a hablar un idioma para podernos comunicar efectivamente. El primer patrón de oración simple es el número 1. Necesitamos aprender cómo seguir patrones, así como para hacer un vestido se necesita un patrón. También para construir oraciones correctamente necesitamos seguir un patrón. El primer ejemplo, students sang. Y si analizamos esta oración, vemos que este patrón se lleva a cabo. NV o noun verb. Vamos a escribir aquí noun y aquí verb. Entonces vemos que ese patrón se lleva a cabo en esta oración. Ahora vamos a escribir esta misma oración usando adjetivos y adverbios. Y ustedes se van a dar cuenta que agregarle adverbios y adjetivos no cambia el patrón de la oración. Ahora vamos a ver cómo agregarle artículos y adjetivos a estas oraciones. Y ustedes se van a dar cuenta que realmente no cambia el patrón de la oración si le agregamos artículos, que los artículos son adjetivos. Aprendimos al principio del curso que eran 3 artículos que hay en inglés, que son the, a, or a, an. Pero en la gramática más avanzada, ustedes se dan cuenta que los artículos también son adjetivos. Adjetivos definidos o adjetivos indefinidos. Ahora vamos a usar los artículos como adjetivos. Vamos a empezar una oración con la letra mayúscula, capital letter.
The students sang The students sang yesterday. Aquí, ¿qué vemos? ¿Cuántas palabras? Lo mismo que está diciendo la oración de arriba es el mismo concepto de esta oración, solamente que modificado. Vamos a averiguar primero qué clase de función está haciendo, qué función hace la palabra the. The es un artículo. Eso dijimos anteriormente. Eso es lo que esta palabra es en la gramática. Dijimos que cuando un artículo le antecede a una palabra, por ejemplo en este caso students, esta palabra es a noun, es un sustantivo. Entonces escribimos aquí sobre esta palabra noun. Y la palabra que le sigue es un verbo en el tiempo pasado. Y aquí le escribimos la letra V. V abreviadamente verbo. Y yesterday, según la gramática, está indicando el tiempo, cuándo sucedió. Está contestando cuándo cantaron los estudiantes. Por lo tanto, esa palabra yesterday o ayer es un adverbio de tiempo. Entonces aquí escribimos la palabra o la abreviatura de adverbio. Adverbio, vamos a abreviarlo a ADV. Y the, en este caso, es un adjetivo. Adjetivo, vamos a agregar adjetivo con las letras A, D, G. Como esa abreviatura le ponemos un punto. Y ustedes se dan cuenta, como les dije anteriormente, que el patrón no cambió. ¿Qué es lo que cambió? Se modificó, se le agregó palabras para formar una imagen más viva en la mente de la persona que nos está escuchando, formar una imagen más viva en la persona que está leyendo lo que nosotros escribimos. ¿Qué es lo que dice esta oración? Los estudiantes, ese porque lleva ese, está en plural. Sang, el tiempo de ese verbo es el pasado. Yesterday, ayer. Este es un adjetivo, un adverbio de tiempo. Vamos a ver otro ejemplo con el patrón número 2. El patrón número 2 es noun, verb, noun. Lo vamos a agregar aquí. Es lo que habíamos dicho anteriormente, subject, verb and object. Pero esto es más simple. Yo creo que podemos comprenderlo mejor. Entonces quiere decir que vamos a tener aquí un sustantivo, un verbo y otro sustantivo. En inglés, sustantivo es noun. Entonces, el patrón número 2 es noun, verb, noun. Y vamos a cambiarle aquí al número 2. Patrón número 2. Y vamos a agregar aquí, students sang songs. Y ahora escribimos la N sobre esta palabra, porque allí estamos indicando no que cantan, no verbos, sino que estamos indicando canciones. Estamos diciendo, los estudiantes cantaron canciones. En la oración de abajo vamos a modificarla otra vez, a insertarle palabras para que exprese un pensamiento todavía más completo, usando más adverbios y adjetivos. The students often sang
folk songs. Vamos a borrar aquí the students often sung y ahora, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver qué clase de palabra es esta. Often es un adverbio. ¿Cómo abreviamos adverbio? Adverbio. Sung es un verbo. Aquí, folk es un adjetivo. Y songs otra vez es un noun. ¿Y qué es lo que cambió? Aquí nada más estamos explicando más. ¿Qué clase de canciones cantan estas personas, estos estudiantes? Y ustedes pueden darse cuenta que aquí está noun, verb, noun. No cambió el patrón, sino que lo modificaron los adverbios, el adjetivo y el otro adjetivo que tenemos aquí. Aquí tenemos una imagen aún más clara de qué clase de canciones cantaron los estudiantes. Este es el patrón número 2. El patrón número 2 de las oraciones que se pueden construir correctamente. Vamos a leer el primer patrón. Primero fue students sang, ¿verdad? Después escribimos el patrón número 2. Primero fue noun, verb. Noun, verb. El segundo patrón fue noun, verb, noun. Sin adjetivos y adverbios. En una forma simple. Este mismo patrón, número 2, con adjetivos y adverbios. The students often sang folk songs. Aquí tenemos the como un adjetivo. Students, noun, often, cuando, cada cuando cantaban. Un adverbio. Song es el pasado del verbo to sing. Aquí está diciendo qué clase de canciones. Y songs. Como ustedes pueden ver, lo que se le agrega, o sea, los adverbios adjetivos, no alteran el patrón. En el primer patrón que vimos nada más noun, verb. Students sang. El segundo patrón, noun, verb, noun. En la forma simple, students sang songs, con adjetivos y adverbios. The students often sang folk songs. Pueden ustedes notar que aquí tenemos la N. Allá está el verbo y aquí aparece la N. No alteró el patrón de la oración, solamente formó una imagen más clara en la persona que lo lee o en la persona que lo está escribiendo. Cuando uno usa adjetivos y adverbios, como dije anteriormente, puede formar imágenes en las personas que lo escuchan sin necesidad que estén viendo lo que uno está diciendo. Si uno usa verbos vivos para dar más información. Tiene que usarse todos los sentidos para poder usar estos verbos. Tenemos el sentido de la vista, el sentido del tacto. Si decimos, por ejemplo, la palabra sweet, orange,
La persona que nos oye no necesita estar saboreando la naranja para saber que es dulce, porque nosotros estamos describiendo qué clase de sabor tiene esa naranja. Y es lo mismo que estamos haciendo aquí. The students often sang folk songs. Adjetivo. Noun. Adverb. Verb. Adjective. And noun. Otra vez. Noun, verb, noun. Noun. Verb, noun. El tercer patrón de oración es formado con un verbo del verbo being. Y ustedes se van a dar cuenta cuál es la diferencia en usar un verbo que no está auxiliando. Por ejemplo, vamos a agregarle esto: noun, verb, being, and noun. Aquí lo único que hacemos es poner estas letras aquí. Eso quiere decir que se va a usar el verbo to be, una forma del verbo to be. ¿Y qué vamos a alterar o qué vamos a quitar de esta oración? Students are contestants. Vamos a borrar esto. Students are contestants. Y vamos a ver cómo vamos a analizar esta oración. Esta es una forma del verbo to be. Y entonces escribimos aquí una B y esto, indicando que se deriva del verbo to be. Palabra es un sustantivo. Y hacemos esta diferencia del verbo con estas letras aquí porque ustedes saben que hay verbos auxiliares. Y cuando una oración tiene un verbo auxiliar, entonces vamos a usar este símbolo así. Pero vamos a ver 3 patrones de oraciones simples, como ustedes lo están viendo ahorita, para formar imágenes en la gente que lee lo que escribimos, para que se entienda más claro también lo que nosotros escribimos. En este patrón de oración, en esta oración, es una oración simple. Students are contestants. ¿Qué tenemos aquí? Noun, verb, to be, and a noun. Ahora vamos a escribir esta oración usando adjetivos y adverbios. Y vamos a decir así: The talented students are usually the contestants. Y vamos a ver si este patrón está alterado por los adjetivos y adverbios. Es lo mismo. Aquí tenemos un adjetivo. Talented es, por definición, y por lo que ya sabemos, le antecede un artículo, es también está describiendo a los estudiantes. Adjetivo. Students, aquí encontramos el sustantivo, o sea, noun. Are, el verbo del verbo to be. Usually, ¿cuándo? Usually es un adverbio.
adverbio. Este es un adjetivo. Y contestants es a noun. Como ustedes pueden notar, tenemos otra vez aquí este mismo patrón. Noun. Be, del verbo to be, un adverbio, un adjetivo y un sustantivo. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando no solamente hablar en forma simple. Podríamos decir, como dice esta oración aquí, en una forma simple. Students are contestants. Y eso está expresando un pensamiento completo. Sí es una oración. Pero no decimos nada más. ¿Cómo son los estudiantes? ¿Qué es lo que realmente están haciendo? Para formar esa imagen necesitamos los adjetivos y los adverbios, como ustedes pueden notar. Ahora ya sabemos cómo son. ¿Cómo son los estudiantes? Tienen talento. Está describiendo a los estudiantes. Este verbo aquí no está auxiliando. Este verbo también puede auxiliar, pero cuando está auxiliando, la otra palabra tiene que ser un verbo y tiene que estar en la forma gerundio, con la terminación ing. Ahí no estamos viendo otro verbo y por lo tanto ese verbo se deriva del verbo to be y no es auxiliar. Usually está diciendo ¿cuándo? Todo el tiempo, generalmente. Este es un adverbio de tiempo. Este aquí es un artículo, pero también es un adjetivo. Un adjetivo que no es determinado, indeterminado. Contestants es un sustantivo, le antecede esto y por lo tanto esto es un sustantivo, o sea, a noun. Noun es igual que sustantivo en español. En su libro de trabajo ustedes tendrán muchas oraciones para aprender a escribirlas y para que ustedes las clasifiquen. Entonces les vamos a dar ahí los 3 patrones de oraciones y vamos a pedir, indique en su libro qué patrón de oración es. Patrón simple, noun, verb. Patrón número 2, noun, verb, noun. O el patrón número 3, que vamos a escribir aquí con números romanos. Este es el patrón número 3, donde ya tenemos este verbo que se deriva del verbo to be. Hemos estado estudiando los tipos de oraciones que tenemos que aprender para poder construir oraciones correctamente y poder hablar correctamente. La vez pasada estudiamos los patrones de oraciones que solamente contenían un sustantivo y un verbo, a noun and a verb. Ahora vamos a estudiar otro tipo de oraciones que necesitamos también aprender para poder construir oraciones más efectivamente. Y vamos a ver 2 o 3 clases de oraciones que contienen 2 partes. La vez pasada, noun, verb, sujeto y verbo. Dijimos que el sujeto es la persona que lleva a cabo la acción. Y ahora vamos a ver oraciones que contienen 2 sujetos, o compound subjects, 2 sujetos. Compound quiere decir compuesto. Compuesto quiere decir 2 o más de 2. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a escribir 2 ejemplos. Y se recuerdan que en su libro ustedes van a tener no solamente 2 ejemplos, van a tener muchos ejemplos. Ustedes van a construir oraciones siguiendo los ejemplos que vean en el video y siguiendo los ejemplos que vean en el libro, que estudien en el libro. También recuerden de tener siempre un diccionario con ustedes. Esto es indispensable para poder interpretar bien, para poder escoger la mejor palabra que desempeña la función que desempeña una palabra en esa oración. Recuerden que dijimos que muchas palabras, por ejemplo, un
Sustantivo también puede ser un adjetivo o puede ser un adverbio. Y para esto es necesario tener el diccionario con ustedes siempre que estudien, tenerlo a la par, tenerlo a la vista, tenerlo listo para usarlo siempre que estén estudiando. La primera oración, with compound subjects. Subject. El primer ejemplo es, my father and my brother ¿se recuerdan que TH, el sonido es th? Entonces vamos a decir my father. Tiene dos sílabas. And my father and my brother work for the bank. Estudiamos también los tipos de oraciones que eran imperativas y declarativas. Como ustedes pueden ver, esta oración es declarativa, está haciendo una declaración. Y aquí vamos a analizar esta oración para que ustedes empiecen a tener práctica de cómo se analizan las oraciones. Vemos que la primera palabra es un pronombre posesivo, indica posesión. My father, mi papá. Entonces, al decir mi, estamos indicando que nos pertenece. Los pronombres posesivos indican pertenencia, posesión. La palabra father no tiene nombre, solamente father, entonces este es un sustantivo común. Common noun, sustantivo común. Se recuerdan que también vimos las conjunciones, conjunctions. Conjunctions son palabras que unen palabras o grupos de palabras de la misma índole, de la misma importancia. En este caso, está uniendo dos personas. Two nouns, two subjects. Aquí vamos a escribirle una S. Este es el primer sujeto. Aquí está el otro. ¿Y qué tenemos arriba? Tenemos compound subjects. 1, 2. Dijimos que and es en español y, es una conjunción. Mine otra vez es un pronombre posesivo. Common noun. Work, el verbo. En el tiempo presente. For, a preposition. The, an article. Bank, a common noun. Aquí estamos viendo que hay dos sujetos en esta oración. Estos dos sujetos llevan a cabo la acción de trabajar por el banco. ¿Y qué es el sujeto de la oración? Dijimos que es la persona que lleva a cabo la acción. El sujeto, the subject of the sentence, is the person who performs the action. Y en este caso tenemos a dos personas y por lo tanto es una oración que tiene dos sujetos. Father, brother, que llevan a cabo la acción de trabajar para el banco. Dos sujetos, compound subjects.
Y el otro ejemplo que tenemos tiene 3 sujetos. Dijimos que compound quiere decir having more than one part. El otro ejemplo es Norman his friend and I waited at the train station. Cuando estuvimos viendo las oraciones, los tipos de oraciones, dijimos que, y dice la gramática, que cuando hay una oración declarativa, que se tiene que poner un punto final. A declarative sentence ends with a period. Una oración declarativa necesita un punto final. Aquí vamos a ver cuántos sujetos tenemos. Tenemos Norman, this is a subject. Friend, another subject. And I, another subject. Tenemos 3 sujetos en esta oración. ¿Qué están llevando a cabo o qué es lo que están haciendo los sujetos? Esperando o esperaron en la estación del tren. Otra vez vamos a analizar esta oración para irnos familiarizando en la analización de las oraciones. Es sumamente importante porque de esto se va a tratar, que ustedes no solamente sean capaces de leer y de comprender, sino que al poder analizar las oraciones, también estamos aprendiendo a cómo construir oraciones efectivamente. Norman, esta persona tiene nombre. This is a proper noun, un sustantivo propio. His friend, en este caso friend, no tiene nombre y por lo tanto es a common noun, porque no tiene nombre. And I is a personal pronoun, un pronombre personal, personal pronoun. Waited, this is the verb, en el tiempo pasado. ¿Cómo sabemos que es el tiempo pasado? Es un verbo regular. La terminación de los verbos regulares es ed en el tiempo pasado. At, ¿a dónde estaban estas personas? Quiere decir que es una preposición. Se recuerdan que preposition, the definition of preposition is most preposition are position words. Casi todas las preposiciones son palabras que indican posición. Posición, aquí estamos diciendo dónde estaban. The is an article. Train is a common noun. Station is a common noun. También dijimos anteriormente que la seña lo que indicaba la posición del noun o la posición del sustantivo en la oración. Si le antecede un artículo, la siguiente palabra is a noun. Si le antecede un artículo, esta palabra o la siguiente palabra es un sustantivo. No importa si es sustantivo común o propio, es un sustantivo. Si tuviéramos aquí un adjetivo y quitamos el adjetivo, de todos modos tenemos un artículo. Y eso señala que estas palabras son sustantivos o son common nouns. Las siguientes oraciones vamos a verlas con compound verbs, 2 verbos en una sola oración.